Mi nombre es Joaquín y esta es la historia que más recuerdo de mi vida. Sucedió durante el verano de 1960 en un poblado a las faldas de un cerro. Aparentemente, la vida transcurría tranquila y sin sobresaltos. Fui el primero de 3 hijos, por lo mismo me tocaba cuidar a mis hermanos. Esto que les voy a narrar me ocurrió cuando apenas contaba con 10 años. En ese lugar, los días eran cálidos, por lo que las noches eran ideales para sentarse afuera y disfrutar del aire después de cenar. Mi mamá nos hablaba de muchas cosas, sobre todo de las creencias del lugar. Cuando más entretenidos estábamos escuchando su plática, llegaba la hora de dormir. En ocasiones nos queríamos quedar un poco más tarde, pero mi mamá nos decía muy seria que no. A mis 10 años, ya empezaba a comprender que algo extraño sucedía cuando se terminaba el día, porque mi mamá, de un tiempo para atrás, atrancaba las puertas sin importar que mi papá todavía no llegara. Además, se le hizo la rara costumbre de poner recipientes de agua frente a las ventanas, así como voltear la escoba al revés. Aunque ya tenía muchas noches haciendo eso, no dejaba de ser raro para mí. Nuestra casa se encontraba alejada de las demás, rodeada de algunos mezquites y huizaches, árboles de buen tamaño que en el día tapaban el sol y eso ayudaba para que estuviera fresco. Pero por las noches tapaban la luz de la luna, por lo que siempre fue un lugar oscuro lleno de aves diurnas y nocturnas que nunca dejaban de hacer sus sonidos. Otra cosa extraña que pasaba era que mi papá se miraba preocupado por alguna razón. Cuando se le hacía tarde en su trabajo, prefería quedarse a dormir en el rancho donde laboraba para no transitar por los caminos solitarios durante la noche. Pero además de todas esas cosas raras que les cuento, empezó a suceder otra cosa más rara todavía. En varios de esos árboles que rodeaban nuestra casa, mi papá había puesto algunos muñecos en diferentes posiciones, todos de tamaño normal, elaborados con telas viejas y algunos otros desechos como trapeadores o sombreros usados de los que él ya no ocupaba. Los había rellenado con un montón de hierbas olorosas. Cuando los tuvo listos, una mujer desconocida para nosotros les hizo unas oraciones y los sobó. Otra cosa, parecían espantapájaros, se confundían con los árboles entre toda la oscuridad. Las pocas veces que salíamos a caminar, evitábamos que fuera muy noche y solo lo hacíamos por alguna necesidad. A mí me daba miedo voltear a ver esos muñecos porque cuando se movían por el aire que hacía, parecían cobrar vida. Para ese entonces, ya sabía algunos rezos y es lo que hacía, me ponía a rezar. Muchas veces le cuestioné a mi mamá para qué servían esos espantapájaros si nosotros no teníamos cosecha, solo se limitaba a decir que le preguntáramos a mi papá, pero al hacerlo contestaba con evasivas. Algunas veces desperté por las madrugadas porque se escuchaba que caminaban alrededor de nuestra casa. Yo me imaginaba que eran esos muñecos que andaban sueltos sin control. Cuando el aire movía las puertas, me tapaba con mis cobijas pensando que uno de ellos se quería meter. En otras ocasiones, podía oír cómo revoloteaban todas las aves, como si alguien las estuviera espantando. Una tarde llegaron unas personas para avisarle a mi papá que se haría una reunión entre todos los habitantes cercanos al cerro para hablar de un tema muy importante. Mi papá les dijo que estaba bien y se fueron. A partir de ahí, comenzaron a correr rumores entre las personas del pueblo. Hablaban sobre mujeres extrañas que habían aparecido de un día para el otro. Se aseguraba que desde que ellas llegaron, se veían bolas de lumbre volando sobre las casas y los árboles al caer la noche. Al principio, muchos lo tomaban como cuentos para no dormir, historias exageradas para asustar a los niños. Al darse cuenta mi papá de eso, nos dijo que nosotros debíamos tener cuidado y que a la reunión iríamos todos para así enterarnos de qué era lo que sucedía. Una noche antes de que se llevara a cabo dicha reunión, incapaz de poder dormir por el calor, decidí dar un paseo sin alejarme más de unos cuantos metros de mi casa. Agarré un palo y tomé un angosto camino. Solo sería unos momentos. Después de un rato, me desvié por lo oscuro, por tantos árboles que había. Los alrededores estaban apenas iluminados con una tenue luz. Eso, para mí,
no era para darme miedo, por lo mismo caminé un poco más de la cuenta. Al reaccionar, ya había avanzado unos 80 metros, quizá más. Ya iba por una angosta vereda que corría entre el monte. Aunque no era una costumbre que saliera a caminar a esas horas de la noche, sí lo había hecho en algunas ocasiones, sobre todo cuando arreciaba el calor. Pero en ese entonces todavía no estaban los muñecos. Y siempre acompañado de mi mamá y mis hermanos. Era la primera vez que salía solo y sin avisar. Estaba metido en mis pensamientos cuando me interrumpieron algunos aleteos. Me detuve, volteé a ver hacia la parte media de los árboles buscando a quien hacía esos sonidos, pero no veía nada. Tomé un poco de aire y decidí continuar caminando unos metros más bajo los árboles. Minutos después, iba a seguir con mi paseo cuando miré una sombra muy oscura parada en la copa de un árbol cercano. Al principio, pensé que era un ave nocturna, pero me pareció bastante grande. También llegué a pensar que mi papá había puesto muñecos arriba, pero no tenía sentido. Rodeé el árbol tratando de encontrarla, pero cuando me asomaba, ya no estaba. Parecía que brincaba de un árbol a otro, tratando de ocultarse. Empecé a caminar más deprisa para poder mirarla, pero esa sombra seguía saltando. Así lo hizo en varias ocasiones. Yo la seguí lo más que pude hasta que me di cuenta de que esa cosa me estaba alejando de mi casa a propósito. Me detuve un momento en eso, otra sombra igual apareció rápido. Volteé a verla y, cuando lo hice, me sorprendí. Me di cuenta de que era una figura humana, una mujer para ser más exacto. También brincaba sobre las copas de los árboles sin ninguna dificultad. No sé qué sentía en ese momento. Era tan extraño lo que estaba mirando que inocentemente pensaba cosas sin sentido. Tal vez esa mujer buscaba a alguien, por eso había trepado al árbol. Quizás se estaba poniendo a salvo de algún animal y no sé qué tantas cosas se me vinieron a la mente. Intentaba encontrar una explicación, pero ninguna teoría me parecía lógica. Además, ya no era solo una, eran dos las extrañas mujeres. Tal vez fue más mi curiosidad que el propio miedo, porque todavía me fui por debajo de los árboles tratando de mirar quién era aquella mujer. No pensé que pudieran aparecer más y que era peligroso si me llegaran a rodear. La figura se fue perdiendo entre las ramas de los árboles sin que la pudiera alcanzar. Llegó un momento en que ya me había alejado demasiado de mi casa. Me detuve un momento porque sentí una sensación muy rara, un miedo que me decía que alguien me estaba observando, escondido entre la oscuridad. Comencé a escuchar como un chistido. Lo escuchaba y volteaba, se volvía a escuchar en otra parte y volvía a voltear, pero no podía ver a nadie. De lo que sí estaba seguro era que ese sonido no era de ningún animal. Mi acción fue salir corriendo pronto de ahí. Lo intenté, pero me di cuenta de que estaba paralizado. Hasta después de unos minutos fui capaz de moverme de nuevo. Temeroso, di la vuelta para regresar a mi casa, pero al voltear, todo el entorno se volvió tenebroso. Hasta me parecía que había oscurecido de más. Quería correr, pero estaba paralizado. Caminé deprisa porque por un momento me sentía en peligro. Las cosas empeoraron porque no supe dónde estaba. Por primera vez, me sentí perdido en mi propio terreno. Desconocí el lugar por completo y me dieron ganas de llorar por el miedo que tenía. Aún así, seguí caminando, esperando pronto llegar a casa y sentirme a salvo. Tal vez en mi desesperación por llegar, no me alejé de las ramas porque me rasguñaban de vez en cuando, pero eso no me detenía. Buscaba con ansias cómo llegar lo más rápido a mi casa. Supe que me faltaban unos 50 metros para llegar porque miré a lo lejos el primer muñeco espantapájaros. Aquellos que había puesto mi papá. En lugar de alegrarme, me llené de temor porque parecía moverse de un lado al otro detrás de un árbol. Quizá lo hacía por el aire, pero en ese momento no pensaba eso. Por el miedo de pasar junto a él, me metí más entre el monte para así rodear todos los demás muñecos.
Caminaba con cautela, escuchando cómo alguien venía detrás de mí a unos cuantos metros y me chistaba. Volteaba para todos lados con el miedo de mirar a alguien. Pudiera ser una sombra, una mujer de las que había visto, o lo que era peor, uno de los espantapájaros. Todo había transcurrido tan rápido que dudaba de lo que había visto, pero no por eso se me iba a quitar el miedo que sentía. El camino se me hizo larguísimo. Por más que buscaba, no miraba la casa. Después de unos minutos, miré otro de los muñecos. Esta vez, respiré aliviado porque supe que no estaba perdido. Pero cuando me faltaban unos cuantos metros para llegar a donde estaba, vi que se escondió entre algunos arbustos. Eso fue lo peor que me pudo pasar esa noche. No era posible lo que acababa de ver. Yo había visto cómo mi papá elaboró esos espantapájaros. Eran desechos llenos de hierbas. No tenían por qué moverse, no tenían vida. Y si lo hacían, seguramente era cosa del diablo. No pude evitar internarme de nuevo entre el monte. No lo hacía a conciencia, era por instinto. A veces, quería gritarle a mi mamá, pero me detenía. Sabía que no lo debía hacer, pero tampoco podía quedarme entre el monte toda la noche, expuesto a que se me apareciera alguien o me hicieran algo. Caminé sin rumbo en medio del monte con un gran miedo a la oscuridad y a lo que en ella se escondía esa noche. Tampoco perdía de vista las copas de los árboles, buscando aquellas sombras femeninas, pero ya no se veían. Pensar que cabía la posibilidad de que pudieran ser ellas también las que deambulaban entre el monte, me ponían todavía más nervioso. Tal vez ya era de madrugada, porque comencé a temblar de frío y a sentirme muy cansado. Además, me di cuenta de que todas las aves estaban en silencio. Eso no era normal. Decidí evitar caminar por las veredas e irme entre los matorrales para pasar desapercibido. Quizá después de media hora, creí reconocer el lugar. Tracé en mi mente una ruta para pasar lo más lejos posible de esos muñecos que tanto me espantaban. Cuando estuve listo, caminé cauteloso pero decidido, esquivando las ramas secas y espinosas de todos los matorrales. De nueva cuenta, miré a lo lejos y vi a alguien parado como queriéndome obstruir el paso. Creció mi temor al saber que los espantapájaros estaban vivos y no me dejarían pasar tan fácilmente hacia mi casa. Sin embargo, no dejaba de escuchar que me chistaban y cada vez sentía una presencia más cerca de mí. Por lo mismo, agarré valor y corrí cuanto pude, tratando de no mirar nada de lo que se moviera. No sé si fue verdad o no, pero figuras oscuras salían de entre los árboles, tratando de agarrarme o detenerme. Estuve a punto de tropezar varias veces. El tramo que tuve que pasar esquivando aquellos espantapájaros me parecía interminable. Cuando miré mi casa entre toda esa oscuridad, el alma me volvió al cuerpo. A unos metros de llegar, vi a mi mamá parada en la puerta, esperándome con una lámpara de aceite en la mano. Como pude, apreté el paso. Tal vez estaba muy pálido, porque al verme, se sorprendió. Mi mamá me preguntó dónde andaba, qué andaba haciendo y muchas cosas más. Luego, me hizo una pregunta muy extraña, me preguntó quién me venía acompañando. Le dije que nadie, mientras volteaba para atrás con el temor de que eso fuera cierto. Cuando miré el monte, estaba tenebroso. El viento movía las ramas y las copas de los árboles. Además, con la luz de la luna, los matorrales formaban siluetas espectrales. Mi mamá me aseguró que alguien, una silueta de una persona mayor, venía detrás de mí acompañándome. Cuando me faltaban algunos 10 metros, se detuvo, dio la vuelta y se regresó, internándose en el monte. No pude convencerla de que yo andaba solo. Esa noche me acosté sintiendo escalofríos. Cuando por fin pude dormir, tuve una pesadilla donde esos muñecos horribles me perseguían por un monte interminable. Agitado, volteaba a verlos mientras corrían. Se iban desbaratando, pero debajo de las telas viejas y de todas esas hierbas había unos demonios horribles. Cuando uno de ellos logró agarrarme, desperté. Ese día,
cuando llegó la tarde, nos encaminamos a la reunión del pueblo. No le habíamos comentado nada a mi papá de lo que me había pasado, para que no me regañara por andarme saliendo sin permiso. Además, no me iba a creer. Por lo mismo, todo el camino fuimos sin hablar, pero las imágenes de lo que había visto en la noche anterior las traía muy presentes. Cuando llegamos al lugar, había unas 30 personas. El encargado de dirigirla nos dio la bienvenida y comenzó diciendo que ya se había confirmado que las extrañas mujeres que habían aparecido de un día para otro eran brujas. Comenzaron los comentarios y los murmullos de todos al mismo tiempo. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Algunas personas dieron sus testimonios diciendo que, desde hacía muchas noches, dichas mujeres brincaban en los techos de sus casas, gritando y riéndose de manera exagerada. Otras aseguraron que a los gatos les estaban sacando los ojos y los perros amanecían con mordidas. Pero otros animales ya habían empezado a desaparecer. Con el paso del tiempo, los avistamientos se hicieron más frecuentes y el temor se empezó a apoderar de mucha gente del pueblo. Se decía que esas mujeres tarde o temprano terminarían por intentar meterse a las casas. La gente no sabía cómo actuar contra esos seres de antiguas leyendas. Sin embargo, la realidad confirmaba que las brujas sí existían y comenzaban a atacar. También contaron que la noche anterior a la reunión, un grupo de valientes decidió seguir a una de estas figuras que brincaba por las copas de los árboles. Como la que yo había visto, regresaron al amanecer, pálidos y con los ojos llenos de terror. Contaron que habían seguido a la bruja hasta un lugar muy adentro del monte, donde otras figuras femeninas se reunían. Habían presenciado cosas extrañas e increíbles, como verlas convertirse en grandes bolas de fuego y alejarse volando. Pero lo más atroz que miraron fue cuando se comieron a un animal. Las historias sobre esas brujas continuaron por largo rato, alimentando el miedo entre los habitantes de los pueblos. Se llegó a la conclusión de que se buscaría ayuda en otras partes. Nosotros no esperábamos que mi papá hablara. Comentó que él ya lo había hecho. Todos lo miraban sorprendidos cuando dijo lo de los muñecos espantapájaros, que en realidad eran guardianes espantabrujas, encargados de no dejar que esas mujeres se acercaran a las casas. Habló abiertamente sobre el hechizo que tenían esos muñecos, les dio el nombre de la mujer que le había ayudado, también cómo contactarla. La gran mayoría no le creyó y le cuestionaron lo que había hecho, alegaron mucho tiempo. Mi papá no logró convencerlos de que las brujas eran retenidas por los muñecos y hasta recibió algunas burlas. Al terminar la reunión, se llegó al acuerdo de que cada quien buscara ayuda como más le conviniera, pero tendría que ser lo más pronto posible. Antes del atardecer, todos nos retiramos ya de vuelta a la casa. Le tuve que decir a mi papá lo que me había sucedido. Hasta él se sorprendió. Me aseguró que los muñecos eran protectores, no tenían ningún demonio adentro. Seguramente quien miró mi mamá que venía detrás de mí acompañándome esa noche era uno de ellos. Así transcurrieron los días. Yo seguía escuchando cosas y teniendo horribles pesadillas con esos muñecos o lo que fueran. Por lo mismo, mi mamá empezó a insistirle a mi papá para que los quitara, pero no lograba que lo hiciera. Al cabo de un mes, tuvimos noticias sobre esas mujeres. Por mi papá, supimos que nadie puso los espantapájaros alrededor de sus casas. Buscaron otro tipo de protección que, de alguna manera, les había ayudado. Poco a poco cesaron algunos ataques y las bolas de fuego no se miraron más. Pensamos que todo estaba por terminar. El encargado de la seguridad volvió a citar a los pueblerinos a otra reunión. En ella, a la que solo asistió mi papá, les dijeron que un día, al atardecer, cuando los últimos rayos de sol eran más débiles, una mujer bastante extraña llegó. Con ella, su presencia le causó intriga. Nada más de verla, supieron que probablemente era una bruja. Por eso, las personas observaban desde la seguridad de sus hogares. Con voz firme, habló con el encargado. No eran palabras de amenaza, al contrario, se mostraba muy serena.
Le dijo que venía de un pueblo lejano y que conocía a esas mujeres. Luego, contó su historia, una que se remontaba a muchos años atrás, cuando sus antepasados fueron perseguidas y mal entendidas por sus dones. Por largos minutos explicó que no buscaban dañar a nadie, sino simplemente vivir unos meses en paz, lejos del odio y el miedo que las habían perseguido por generaciones. El vuelo nocturno envueltas en lumbre era parte de su naturaleza, no tenía nada que ver con el algo que las personas no entendían. Y si atacaban a los animales era porque tenían hambre y nadie les daba trabajo. La tensión era mucha mientras hablaban. Al terminar, fue el encargado del pueblo quien habló. Sus palabras fueron de aceptación solo por unos días más. Después tendrían que marcharse. Las mujeres se quedaron a las afueras del pueblo alrededor de una semana. Ya no se hicieron presentes en las casas, sin embargo, las personas seguían con miedo. Con el tiempo, el miedo se terminó cuando avisaron que pronto se marcharían. Cuando el otoño comenzó y las hojas comenzaron a caer, las brujas decidieron partir. Su partida fue tan misteriosa como su llegada. Una noche aparecieron sin dejar rastro. Hasta entonces, mi papá accedió a quitar aquellos espantapájaros horribles. Después de que les quitó los escapularios, mi mamá insistió para que se quemaran. Le ayudó a quitar todos los muñecos y así lo hicieron. Ya había caído la tarde cuando ya estaba hecho. Creo que yo ya estaba sugestionado porque se me figuraba que el humo que salía de los restos quemados de aquellos espantapájaros formaba horribles criaturas. A partir de ahí, dejé de tener pesadillas y puedo decir que volví a ser el mismo. Las historias de las brujas permanecieron por mucho tiempo más. Algunos con el tiempo se marcharon del pueblo buscando olvidar. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 18,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Gato Negro.